El día que Pedro murió, la mitad del mundo de Carlos se derrumbó. Algo que a menudo ocurre cuando fallece un padre que ha sido un pilar fundamental durante toda su vida. La reciente pérdida de su padre, un pilar insustituible en su vida, lo había dejado a la deriva. Luego, como un segundo mazazo, la COVID-19 asoló el mundo, profundizando una herida que aún no cicatrizaba del todo tras una relación de 10 años que lo había dejado exhausto. Carlos, más vulnerable que nunca, no imaginaba que esa debilidad sería el caldo de cultivo perfecto para una persona a la que él llegaría a amar. Un día cualquiera, mientras Carlos seguía frágil, recibió un mensaje en su Facebook. Era uno de esos que suelen llegar de desconocidas que, a todas luces, buscan engañar. Normalmente, Carlos siempre borraba ese tipo de mensajes, pero por algún motivo, este no lo hizo. Lo abrió. No era un mensaje obsceno, soez o malsonante. Al contrario, era familiar, educado y correcto. La imagen mostraba a una chica venezolana, morena, de rasgos latinos, joven y vistiendo casual. Se hacía llamar Nayelisi, según le contó, vivía en República Dominicana. Carlos empezó a hablar con ella. No buscaba nada, más que tener a alguien con quien conversar, alguien con quien compartir el tiempo que le sobraba en esa época de confinamiento. Desgraciadamente, Carlos, demasiado inocente a pesar de su edad, 20 años mayor que ella, fue llevado poco a poco al borde de la destrucción. Nayelis empezó a tejer la red de mentiras que casi acaba con Carlos. Carlos se encontraba atrapado en las conversaciones nocturnas, donde Nayelis, con una mezcla de humor y falsa intimidad, compartía anécdotas triviales que poco a poco se tornaron confesiones íntimas, para finalmente desembocar en una letanía de desgracias. Al principio todo eran chistes y risas. Luego llegaron los temas más serios. Y finalmente llegó el turno de la lástima. Para entonces, ya llevaban unos meses hablando. Carlos se había enamorado de una persona que no había visto jamás. Mi madre está enferma, necesita tratamiento, mi padre nos abandonó, no tenemos dinero y nos van a echar de casa. La tragedia era el pan de cada día. Dinero, dinero y más dinero. Carlos llegó a comprar una casa para que Nayelis tuviera un hogar. En ese momento, una punzada de alarma debió haberlo alertado. Cuando solicitó su documentación para poner la casa a su nombre, ella se negó con una excusa endeble sobre burocracia venezolana. Pero Carlos, inmerso en un espejismo de amor, desestimó la advertencia, completamente cegado por la necesidad de creer en la felicidad que ella prometía. La cosa fue a peor. Nayelis metió en la ecuación a unas nuevas amigas, Vergelis, que necesitaba operarse de apendicitis y no tenía a nadie, Jessica, que usaba a su familia para dar lástima hablando de problemas tan graves como violaciones, partos peligrosos o bebés que se debatían entre la vida y la muerte. Alondra, que no podía pagar sus exámenes universitarios. A todas ellas ayudó Carlos. No hablamos de poco dinero, hablamos de miles de euros. Era constante. No pasaban más de 2 días sin que surgiera algún problema. La familia y amigos de Carlos le advertían la verdad, pero él, aferrado a la esperanza, necesitaba creer que todo era real. Que la vida no podía ser cruel con él más tiempo. Confiaba en Nayelis. Su vida se estaba desmoronando, pero él seguía creyendo en ella. Todo empezó a destaparse el día que Nayelis pidió dinero para enterrar a su madre. Aquello significaba que ya no había razón para que Nayelis siguiera allí. Podía venir con él. De modo que lo hablaron y Carlos pagó parte del viaje. No fue sola. Jessica y Vergelis la acompañaron. Viajaron hasta Madrid. Y allí se quedaron. No fueron al sur, a casa de Carlos. Pidieron más dinero para el viaje al sur, un dinero que Carlos envió en 2 ocasiones. Pero nunca llegaron. Fue en ese momento cuando Carlos abrió los ojos. Un torbellino de confusión y una punzada de amarga desilusión lo invadieron antes de que, de repente, muchas cosas empezaran a tener sentido. Nayelis y sus amigas se dedicaban a estafar, primero sentimental y luego económicamente, a hombres vulnerables o, directamente, a malos tipos. Ahora entendía por qué desaparecía de las redes tanto tiempo. ¿Por qué creaba y cerraba tantas cuentas? Solo Dios sabía cuántos había estafado junto con sus amigas. Un día, Carlos solo le pidió algún tipo de explicación.
Un cierre que a él le permitiera seguir adelante sin sentirse mal. Lo único que ella le dijo fue, ¿de verdad creíste que dejaría que alguien como tú me tocase? Me das asco. Voy a casarme con alguien con dinero. Alguien que puede llevarme a buenos restaurantes, no al burger. No dijo más. Bloqueó a Carlos. Aunque Carlos sabía que todo había terminado, no pudo evitar sentir lástima de sí mismo. Se culpó por ser tan estúpido. Ahora que pensaba con claridad, vio cosas que siempre estuvieron ahí y que antes no percibía. Nayelis, Alondra, Jessica y Vergelis tenían un pasado bastante perturbador. Tenían otros nombres, inconfesables, que revelaban un mundo oscuro, drogas, alcohol, sexo, operaciones contra el narcotráfico. Ese era el mundo real de esas personas. El tiempo pasó. Y aunque Carlos no pudo obtener un cierre adecuado con esas personas, la vida no le trató mal. Sus amigos y familiares, a quienes él temía volver a hablar porque les había dado la espalda cuando le advirtieron de lo obvio, lo acogieron con los brazos abiertos. Invirtió una pequeña cantidad que su amigo y abogado Manuel le aconsejó invertir en un proyecto inmobiliario, que le dio grandes beneficios. Hoy tiene ese dinero guardado, generando más ganancias. Volvió al gimnasio. Salía de nuevo con sus amigos. Recuperó la vida que tenía antes de fallecer su padre. No era la que imaginaba con Nayelis. Era mejor. No le importaba seguir pagando la casa que había comprado. Entendió que vivir en paz es un don que no todos tienen. Sabía que muchos le considerarían un estúpido por haber caído en la trampa de unas estafadoras, pero no le importaba. Quienes le querían estaban con él. El resto del mundo le sobraba. Con el tiempo descubrió muchas más cosas. Pero ya no le importaba. Finalmente, entendió que le había salido barato no adentrarse en el mundo al que se habría expuesto si hubiera continuado con Nayelis, que prefería estar solo que casado con alguien materialista, a quien le da lo mismo tener por marido a un narco, un putero o alguien que no la ame, mientras le consiga la vida que cree merecer. Ya no sentía culpa por haber sido utilizado. Entendió que la culpa nunca la tiene el que confía. La culpa siempre la tendrá quien se aprovecha de esa confianza. Y si bien nunca obtuvo un cierre, era creyente. Dios le daría uno.